Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por medio de su canal, la palabra inmutable de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Le damos gracias a Dios por permitirnos respirar, por permitirnos ver, por permitirnos andar, por permitirnos movernos, por permitirnos amar y compartir con nuestros seres queridos. Le damos gracias a Dios en Cristo Jesús también porque nos permitió compartir en Cristo con los hermanos de Cristo para adorar y bendecir su nombre, porque sabemos que todo es bueno y toda dádiva perfecta procede del cielo, del Padre de las luces, en el que no se dio tiniebla ni sombra de variación. Gloria a Dios por eso. Le pido a Dios que sea Él sazonando, llenando mi boca con su palabra, para que cuando su palabra salga de mi boca cumpla con el propósito que la envió, de vida al muerto, a que está muerto en delitos y pecados, fortalezca al débil, edifique a los hijos de Él y traiga muchos al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús, porque sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre cumple con el propósito por el cual Dios la ha enviado. Hermanos y amigos, que el Señor los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. ¿Okay? Hermanos, vamos a continuar las exposiciones del Evangelio de Juan, las predicaciones del Evangelio de Juan. Esta vez vamos a compartir, ¿verdad? Juan capítulo 6, del 41 al 45. Pero vamos a recordar un poco, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto que veníamos? Estamos en el contexto de la multiplicación de los panes y los peces. Luego de ese estupendo milagro, glorioso milagro que hizo mi Señor Jesús, donde alimentó a muchos, a 10,000 tal vez, o más de 10,000 personas, tomando en cuenta a las mujeres y los niños. Después de ese portentoso milagro, vimos otro tremendo milagro que refleja y muestra la deidad de mi Señor Jesucristo, cuando éste caminó por el agua ya muy noche y se le manifestó a los discípulos con su nombre eterno: yo soy, no temáis. Luego de este milagro, vemos como esa gente que recibió alimento de mi Señor Jesús, que vio el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, decide ir a buscar a Jesús. Y dijimos que aunque ese acto de decidir seguirlo estaba muy bien, por otra parte ellos lo siguieron por las razones incorrectas. Mi mismo Señor Jesús dice: me habéis seguido no porque habéis visto las señales, sino porque le he dado pan y habéis sido saciados. Entonces ellos estaban siguiendo a mi Señor Jesús por razones personales, por razones terrenales. Ellos no estaban siguiendo a Jesús por quién era Él y por lo que Él les podría dar eternamente, por el don de Dios que Él podía dar, sino por razones terrenales, como que Él los había alimentado y habían quedado saciados. Y muchas veces vemos esto en las iglesias contemporáneas, que vemos que alguien hace la oración de fe y de repente vemos que se aparta. A veces alguien recibe la sanidad y en vez de darle gracias a Dios y servirle con toda su vida, se aparta. Cuando la gente obtiene lo que está buscando de Dios, muchas veces se aparta de Dios. Entonces, esto es algo que hasta el día de hoy lo vemos. Y vamos a ver que esta gente que en efecto estaba buscando a mi Señor Jesús, no eran de mi Señor Jesús, ya que se apartaron de Él, porque la palabra de Dios les resultó muy dura, muy gravosa, muy difícil de digerir. Y todos los que no eran de Él se apartaron. ¿Ok?
Entonces vamos a leer, aunque dije que los versículos que iban a tomar, ¿verdad? Que íbamos a tomar eran de 40 a 45, de 41 a 45, vamos a leerlo desde 40 a 46 para tener un poco más el contexto. Dice: y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esto es muy... Vamos a leer primero la palabra en el nombre de Jesús. Vamos a leerla de 41 a 45, pero vamos a tomar para la explicación también el versículo 40, ¿ok? Dice así: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice este del cielo descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le da ese, yo le resucitaré en el día postrero. Aquí está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó hablar y aprendió de él viene a mí. Ok, gloria a Dios por su palabra, que sea Dios añadiendo bendición y vida eterna por medio de su palabra. Entonces, como le dije, vamos a conversar desde 40, ¿verdad? Fíjense lo que dice el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad del Padre que nos envió, la voluntad de nuestro Padre Celestial, es que nosotros veamos al Hijo y creamos en Él. Pero, ¿cómo es eso de ver y creer? Porque aunque esta gente estaba viendo a Jesús y vieron el milagro de la multiplicación de los peces, podemos ver en el versículo 36 que Jesús mismo le dice, unos versículos atrás: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis en mí. No me creéis. Entonces, ¿cómo es esta relación de ver y creer? El ver, hermanos, y el creer, un verdadero hijo de Dios ve a mi Señor Jesús y lo ve como el Hijo de Dios, y lo ve como el profeta que habló, del que habló Moisés, y lo ve como el Verbo eterno, y lo ve como el Dios encarnado. Así hay que ver y creer en mi Señor Jesús. Esto era lo que esta gente que había visto el milagro no estaba viendo. Ellos tenían la vista muy corta. Ellos estaban viendo tal vez un hombre que tenía ciertos poderes o ciertas cualidades que sí, pensarían ellos, sí, está respaldado por Dios, como Nicodemo, que dijo: tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Esa manera de ver y creer en mi Señor Jesús no es suficiente para salvar a nadie. Estas personas no habían creído verdaderamente que Jesús venía de Dios, no habían creído que Jesús era el Mesías, no estaban viendo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo a través de las obras que Él hacía. Y por eso Él le dice: aunque me habéis visto, no creéis en mí. Entonces, de esta manera es que el Padre quiere que cuando veamos al Hijo y veamos la gloria de Él en el Hijo, nosotros creamos en el Hijo. El Padre quiere que cuando la gente vea al Hijo, vea al que Dios envió para salvar al mundo, vea al unigénito Hijo de Dios, vea al Señor de señores y al Rey de reyes. De esta forma es que Dios quiere que nosotros veamos al Hijo y creamos en Él, porque dice la palabra, como en la declaración de propósito de Juan, en Juan 20:31 dice:
Y estas cosas se escribieron para que creáis, fíjate bien, para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios viviente y para que creyendo eso tengáis vida y vida eterna. Entonces, ¿cómo quiere Dios que veamos al Hijo? Como el Hijo se ha revelado a través de sus obras, de sus milagros, como el Hijo de Dios viviente, como el Mesías que había de venir, como el profeta anunciado por Moisés en Deuteronomio 18, como por ejemplo, como el vencedor herido anunciado en Génesis 3:15. Y bueno, así quiere Cristo que lo veamos, así quiere Dios que veamos al Hijo, porque si lo vemos de esta manera, dice la palabra, en el versículo 40 dice la palabra que ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Dice la palabra que cuando vemos al Hijo y creemos en Él, de esa forma que yo le estoy diciendo, tenemos vida eterna. Porque ¿qué es la vida eterna? Dice la palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Esta es la vida eterna. La vida eterna, hermano, comienza de este lado de la eternidad, cuando recibimos al Hijo, cuando le amamos, cuando comemos del pan de vida, ¿verdad? Cuando ese pan de vida viene a obrar en nosotros, allí comienza la vida eterna, hermano. No, la vida eterna no es el vivir para siempre. Eso es un privilegio verdaderamente que tiene la vida eterna. Pero la vida eterna va más allá de la inmortalidad. La vida eterna va más allá de la inmortalidad, hermano. La vida eterna es una comunión ininterrumpida con nuestro Padre Celestial y con su Cordero, que comienza aquí y perdurará hasta la eternidad por los siglos de los siglos. Esa es la vida eterna. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte, ni el valiente en su fortaleza. El que ha de alabarse, que se alabe en esto. El conocerme y entenderme, que yo soy Yahvé, que hago misericordia a millares, juicio y justicia, porque en esas cosas me complazco. Gloria a Dios. Entonces, esa es la vida eterna, una comunión con el Padre y con el Hijo por toda la eternidad, ininterrumpida, porque ya no tenemos parte con el pecado, ¿ok? Y fíjense, y por supuesto, el objetivo de todo, aquí lo dice en el versículo 40, y yo le resucitaré en el día postero. ¿Para qué nos va a resucitar? Para la vida eterna. En el día postero va a haber dos resurrecciones, digámoslo así, para resucitar los hijos de Dios para la vida eterna, pero también va a haber un grupo de personas que son los que no han creído en Cristo, los que no lo tenían como su Señor y Salvador en esta tierra, que van a resucitar, para condenación eterna. Entonces va a haber, digámoslo así, dos estados eternos. Va a haber un estado eterno de gloria y un estado eterno de condenación, deshonra y vergüenza. Y los dos estados, tanto el uno como el otro, van a ser por los siglos de los siglos. Entonces, allí, los que decidieron apartarse de Cristo y de Dios toda su vida, ¿verdad?, van a tener y a recibir lo que ellos quieren, ¿ok? Pero los que creemos en Cristo, los que lo vemos como Él es, como precioso, glorioso, el hermoso Hijo de Dios, tendremos nuestra parte con Él, por nuestro Padre Celestial, en el reino que Él ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios por eso. Entonces vamos a ver lo que dicen
Esta persona en el versículo 41 murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Recordemos que mi Señor Jesús en el versículo 35, dice eso, que Él es el pan de vida. Entonces, claro, estas personas terrenales, carnales, naturales, no entendieron lo que mi Señor Jesús estaba diciendo. Ellos no podían discernir esas cosas, porque esas cosas hay que discernirlas espiritualmente. Lo espiritual, dice la palabra, que no es espiritual, que es terrenal, carnal, las cosas de Dios le parecen locura. Entonces, obviamente para ellos lo que Jesús estaba diciendo era un desvarío. Para ellos lo que Jesús estaba diciendo no tenía sentido. Ellos llegaron a comparar lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel con lo que hizo mi Señor Jesús cuando alimentó a los 5,000, pero dijimos en el video pasado, ¿verdad? En los videos pasados, que Moisés no fue que alimentó al pueblo de Israel por 40 años, fue Dios. Mi Señor Jesús le dice: no le dio Moisés el maná, no se lo dio Moisés, se lo dio Dios, pero más, Dios le da el verdadero pan de vida, que crecer, ¿ok? Entonces, ellos no podían digerir, asimilar la idea de que Jesús dijera de sí mismo que Él es el pan de vida. Ellos no podían asimilar eso porque primero ellos estaban muertos en delitos y pecados, ellos eran enemigos de Dios, ellos estaban en tinieblas. Había muchas razones de peso por las cuales ellos no podían entender lo que Jesús le estaba diciendo. Ok, y fíjense cómo murmuraban. Decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Fíjense bien, ellos estaban viendo a Jesús terrenalmente hablando. Por eso que mi Señor Jesús le dice a ellos: vosotros me habéis visto, pero no creéis en mí. No creéis en mi divinidad, no creéis en mi deidad, no creéis de donde yo he salido, no creéis de la que yo procedo, no creéis en el que yo procedo. Entonces, por esta razón mi Señor Jesús le dice que ellos no creen en Él. Y aquí está la muestra de cómo veían a mi Señor Jesús. Ellos estaban viendo a mi Señor Jesús como un carpintero, hijo de José, hijo de María, y por eso ellos no podían aceptar ni asimilar que Jesús hubiera descendido del cielo. Ellos no podían soportar estas palabras porque ellos veían a mi Señor Jesús como un simple hombre. Así de sencillo. Ellos no eran salvos en ese momento porque ellos veían a mi Señor Jesús como un simple hombre. Inclusive Nicodemo, como ya les comenté en esa charla que tuvo con mi Señor Jesús también muy de noche, ¿verdad? Nicodemo no era salvo, hermanos, porque Nicodemo estaba viendo a mi Señor Jesús como un maestro. Y aunque eso es verdad, esa es una forma muy corta de ver a mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús no solamente es un maestro, es el maestro de maestros. Mi Señor Jesús no es solamente un profeta, Él es el profeta de profetas, hermano, de quien todos los profetas hablaron, de quien Moisés habló explícitamente y dijo: el que no crea en Él será desarraigado del pueblo. Entonces, no es una fe salvífica aquella que ve a mi Señor Jesús como un simple hombre que desciende de simples mortales como José y María, por ejemplo. Esa fe no salva a nadie. La fe de Nicodemo no salva a nadie. Por eso es que en mi Señor Jesús hay que creer como el Hijo de Dios viviente, como el Mesías que había de venir, como el Cordero de Dios, como
como el profeta enviado por Moisés, para que creyendo eso tengamos vida eterna y Dios nos resucite en el día postrero. Amén y amén. Entonces, seguimos aquí, vemos como ellos eran incrédulos, vemos como a pesar de las señales que ellos habían contemplado de mi Señor Jesús, ellos tenían un corazón de incredulidad. Y esto es muy grave, hermano, esto es muy grave. Porque muchas veces la incredulidad, como ya, para agradar a Dios, como dice la palabra, es necesario que se acerque a Él, crea que le hay, que Él es, y que es galardonador de aquellos que le buscan. Y recuerden, en los versículos pasados, en los videos pasados, también mi Señor Jesús dijo que la obra que el Padre había dado por hacer era que creyeran en el que Él había enviado. O sea que la única obra que le sirva al hombre para ser salvo es creer en Cristo. Y ni siquiera esa obra se origina en el hombre por sí solo, sino que Dios mueve al hombre, como vamos a ver, a creer en Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con la incredulidad y con la ceguera espiritual. Estos hombres eran totalmente ciegos espirituales. Obviamente estaban muertos en delitos y pecados, estaban siendo enceguecidos, cegados por el enemigo de nuestras almas, para que no les desprendiera la luz de Cristo, para que no les desprendiera la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y ellos pudieran venir a Cristo. Obviamente el diablo lo tenía cautivo en cárceles de tinieblas y por eso ellos no podían percibir a Dios por medio de Cristo. No podían percibir que ellos estaban enfrente a ni nada más ni nada menos que al Señor de la gloria. Entonces ellos veían a mi Señor Jesús como un hombre. Tal vez hasta llegaron a pensar que era un profeta, pero no más allá de los ojos terrenales ellos veían a mi Señor. Entonces eso obviamente estaba muy en su contra. ¿Okay? Ahora, fíjense bien. Jesús le respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Fíjense, Jesús lo sabe todo. Él conoce las intenciones del corazón. Seguramente ellos estaban hablando de Jesús muy pasito, pero mi Señor Jesús no necesita escuchar. Él conoce las intenciones del corazón. Acuérdense que la palabra dice que Él conoce lo que le vamos a pedir antes que siquiera abramos nuestra boca. Entonces mi Señor Jesús sabe lo que había en ellos. Él sabía la incredulidad con la que ellos lo miraban. Él sabía que ellos lo miraban como un hombre terrenal, carnal, del mundo. Pues, y mi Señor Jesús le dice en el versículo 44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense bien, esto es algo muy importante y quiero que pongan mucha atención, porque tal vez este es el versículo clave de este pasaje que estamos viendo. Recuerdan que mi Señor Jesús, en otro video que yo hice, cuando mi Señor Jesús le dice a los fariseos: ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida, ¿ok? Y si recordamos lo que yo dije en ese video, yo les dije a ustedes, hermanos y amigos, que ellos no querían venir a Cristo porque ellos amaban su pecado. Es decir, ellos amaban las tinieblas, amaban revolcarse en el lodo del pecado, ellos amaban la prisión en la que ellos estaban y por ende no querían venir a la luz que era Cristo. Mi Señor Jesús se lo dice en otras palabras. Él le dice:
la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Entonces ese era el problema de los fariseos. Cada vez que mi Señor Jesús los estaba en presencia de ellos, la luz que era Cristo revelaba lo que ellos tenían en el corazón. Por eso es que ellos siempre eran reprendidos por mi Señor Jesús. Entonces obviamente ellos no querían venir a Cristo porque las obras que ellos tenían eran malas, y ellos estaban muy cómodos en las tinieblas, muy cómodos en la cárcel del pecado, y ellos no querían salir de ahí. Obviamente, por eso mi Señor Jesús le dice: ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Ellos no querían porque ellos estaban muy a gusto con la falsa libertad que el pecado les hacía sentir. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les recuerdo esto? Porque esta palabra que vamos a discernir en este momento es muy parecida, o tiene mucho de similitud, porque mi Señor Jesús dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí. En griego la palabra ninguno significa eso mismo: nadie puede venir a mí. Pero usted diría: hermano, pero ¿cómo se come esto? ¿Cómo que nadie puede venir a Cristo? Bueno, desde la caída, desde que Adán pecó desobedeciendo a Dios, lo que el teólogo R.C. Sproul llamó la traición cósmica, ¿verdad? Desde que el hombre traicionó a Dios, ¿verdad? Todos los atributos del hombre, ¿verdad?, que fueron en principio perfectos, fueron terriblemente extrañados. La imagen que el hombre portaba de Dios, que era perfecta, al igual que la imagen que el Hijo porta de Dios es perfecta, que mi Señor Jesús porta de su Padre Celestial es perfecta. La imagen que el primer Adán tenía antes de la caída también era perfecta. Pero cuando el hombre cae, esa imagen quedó completamente distorsionada, completamente destruida. Y el hombre, a partir de ahí, su corazón, dice la palabra en Génesis, en los tiempos de Noé, ya Dios está declarando que el corazón del hombre se inclina continuamente hacia el mal, y por eso que Dios decide traer toda carne de la tierra, ¿cierto?, con el diluvio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí entra una parte muy importante, y que hasta las personas que no son creyentes conocen un poco de esto: el libre albedrío, hermano. El hombre, ¿verdad?, es libre. ¿En qué sentido el hombre es libre? En el sentido que el hombre, ¿verdad?, puede hacer lo que quiere, como quiere, con quien quiere y cuando quiere. En ese sentido, el hombre experimenta cierta sensación de libertad. ¿Ok? Pero el hombre no puede por su voluntad ir a Dios. Ese es el problema. El hombre puede hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere, pero el hombre está, digámoslo así, inhabilitado, incapacitado. Esto se conoce como la doctrina de la inhabilidad del hombre. El hombre no tiene la habilidad para por su propia voluntad ir a Dios. Recordemos lo que dijo mi Señor Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Recordemos que eso se lo dijo a unos fariseos que le decían que ellos no habían sido esclavos de nadie porque ellos eran descendientes de Abraham. Pero mi Señor Jesús le dijo que el que peca es esclavo del pecado que comete. Entonces el hombre que no tiene a Cristo, ¿verdad?, él cree que es libre. El pecado le hace sentir esa sensación de libertad porque el pecado actúa por medio de sus
concupiscencia y le hace sentir al hombre que es libre. Entonces, el libre albedrío, después de la caída, quedó tan corrompido, tan dañado, que el hombre, en cierta manera, el hombre no es libre para seguir a Dios. El hombre es libre para pecar, el hombre es libre para llevar a cabo su voluntad. Pero cuando se trata de agradar a Dios o de buscar a Dios, el hombre no puede, el hombre está incapacitado para la tarea de buscar a Dios. Y el hombre tampoco quiere buscar a Dios, como dice mi Señor Jesús. Son dos cosas que nos juegan en contra. Que no queremos, pero también está esta palabra que mi Señor Jesús dice, que nadie puede venir al Padre si no es por mí. Nadie puede venir al Padre a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ningún hombre puede. ¿Por qué? Porque todos los hombres, en nuestro estado natural, antes de conocer a Cristo, ¿verdad?, estamos muertos en delitos y pecados, según Romanos 3, ¿verdad? Según Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque de Dios. Todos nos descarriamos, estamos como ovejas sin pastor, ¿verdad? Según Romanos 3. Y también, hermanos, somos enemigos de Dios, según Romanos, según la carta de los Romanos. Y estamos muertos en delitos y pecados. Somos esclavos del diablo, somos esclavos del pecado. Y no queremos saber nada de Dios porque somos enemigos de Dios. Esta es la condición en la que el hombre quedó después de la caída. ¿Okay? Entonces, por eso es que el hombre está incapacitado. El hombre no tiene la capacidad, no tiene los recursos para por sí mismo buscar a Dios. Y es por eso, hermanos, que muchas veces uno llega a Cristo siendo ya mayor. ¿Por qué le digo esto, hermano? En estos días, hace tiempo, mi mamá me comentó, Dilvani, ¿por qué será que muchos esperan ser viejos para llegar a Cristo? Y eso es, hermanos y amigos, porque si Dios no obra con poder en esa persona y atrae a Cristo, y los atrae a Cristo y los lleva a Cristo, ellos nunca llegan a Dios. Es decir, por eso es, hermanos y amigos, que el ser humano, para llegar a Cristo, pasa por un proceso, por diversas pruebas, por diversos tropiezos, por diversas caídas, por diversas situaciones. Y esas situaciones, aunque nosotros no las percibamos en el momento, esas situaciones son, digamos ahí, planeadas por Dios para que nosotros le busquemos. O sea, Dios mismo, ¿verdad?, nos va llevando a Cristo por medio de las situaciones, de los procesos, de las cosas malas que a veces vivimos en la vida, hasta que llega un momento que nosotros decidimos ir a la iglesia. Y cuando la palabra de Dios es predicada, hermanos, que ya Dios ha sensibilizado nuestro corazón, que ya Dios ha ido golpeándonos, digámoslo así, que ya Dios ha ido ablandando ese duro corazón, ¿verdad?, a través de las pruebas, a través de todo lo que pasamos en la vida. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, hermanos, ya estamos preparados por Dios para aceptarla, para decir voluntariamente: sí, Señor, yo creo en ti, yo te serviré a ti, yo te seguiré a ti. Porque cuando escuchamos la palabra, en ese momento que ya estamos preparados, la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, hermano, y termina de darnos ese corazón de carne. Y ahí es que nosotros tomamos la decisión: sí, yo seguiré al Señor. Pero si el Señor no hace la obra,
de traernos por ese proceso y de poner todas estas situaciones para que nosotros en el día del poder del Señor, que es el día en el que el Señor te dice, no, Juan, hasta aquí llegó tu resistencia hacia mí. Este día tú vas a escuchar la palabra, tú vas a creer y tú vas a tener vida. Y en ese día, cuando estamos en nuestras iglesias, que escuchamos la palabra, pasa algo asombroso y la persona cree y la persona y el Espíritu Santo abre el corazón de la persona y la persona ama desde ese momento lo que antes odiaba y cree lo que antes le parecía ridículo, una tontería. Entonces, hermanos y amigos, esa es la razón por la que el Señor Jesús dice que el hombre, nadie puede venir a Él. El hombre no puede venir a Él porque no tiene lo que se requiere. El hombre, el libre albedrío del hombre, para ponerlo de otra forma, está esclavizado al pecado. El hombre es libre. Y es libre de pecar cuando quiere, como quiere y con quien quiere. El hombre es libre en ese sentido. En el sentido de que el hombre hace lo que le da la gana, por usar esa palabra. No sé si estará mal usarla, pero por usar esa palabra. Pero cuando nosotros, pero el hombre no es libre para buscar a Dios. Por eso que vemos a lo largo de las escrituras que Dios siempre busca al hombre. Y eso lo podemos ver desde el Génesis. Por ejemplo, Adán pecó, traicionó a su hacedor, ¿verdad? Prefirió creer la mentira que la verdad que Dios le había dicho. Ok. Pero cuando Adán peca, ¿qué es lo primero que hace Adán? Lo primero que hace Adán, que debió haber sido disculparse con el Señor, fue huir del Señor. El primer acto que hizo Adán luego de pecar fue huir del Señor. El Señor lo llamaba, Adán, ¿dónde estás? Y ojo, no porque el Señor no supiera dónde estaba, el Señor lo sabe todo y es omnipresente, ¿verdad? El Señor quería que el mismo Adán se manifestara. Pero el Señor le pregunta, conociendo la respuesta obviamente, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué estaba haciendo Adán? Ocultándose del Señor. Después de la caída, hermanos y amigos, todos los seres humanos, sin excepción de personas, estábamos de espalda al Señor. Estábamos de espalda, no queríamos saber nada del Señor. Entonces, por eso es que mi Señor Jesús dice, nadie puede. Por eso, hermanos, es que es tan importante saber que si somos salvos es por gracia, por medio de la fe, como está escrito en Efesios 8 y 9. Esto no es de vosotros, es don de Dios, hermano. La salvación del principio a fin es una obra de Dios y solamente de Dios. El hombre no tiene parte, hermanos, en su salvación. Entonces, ¿qué pasa? Claro, el hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre es esclavo del pecado. El hombre es esclavo de Satanás. Y el hombre, por esta razón, no quiere venir a Dios. Y por esta razón, tampoco puede venir a Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros, cada uno de nosotros, hermanos y amigos, podemos llegar a Dios si la palabra nos dice que nadie puede? Bueno, allí obra Dios con poder y gloria. ¿Cómo? Bueno, Dios a lo largo de nuestra vida nos pone pruebas, nos pone situaciones, nos pone personas que poco a poco, sin que el ser humano lo perciba, porque acuérdense que el ser humano está muerto en delito y pecado y no percibe las cosas espirituales,
Pero todas estas situaciones que nosotros antes de llegar a Cristo vamos pasando, vamos enfrentando, nos van como sensibilizando a Dios, nos van como atrayendo a Él, ¿verdad? Dice la palabra que Él nos trae a Cristo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Entonces todas estas cosas las usa Dios para traernos eficazmente hacia Él. Y cuando nosotros escuchamos la palabra y decidimos ir a la iglesia, a nuestra casa de oración, ¿verdad? Y nosotros escuchamos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, en ese momento nuestro corazón es abierto por el Espíritu Santo, como le pasó a Lidia, si no me equivoco, así se llamaba, que cuando escuchó la palabra de Pablo, el corazón le fue abierto por el Espíritu Santo, dice la Escritura, y ella creyó, y por medio de ella toda su casa y muchas personas más. Entonces, el punto es ese, el punto es que aunque nosotros no lo percibamos, hermano, la fe que nosotros tenemos en Cristo también nos es dada por el Espíritu Santo, hermano. Porque Dios va tratando con nosotros de manera imperceptible para nosotros en ese tiempo. Él va tratando, y va ablandando el corazón, y nos va sensibilizando más a Él. Y cuando damos el paso de ir a la iglesia, de escuchar la palabra, cuando decimos, sí Señor, yo voy, es porque ya Dios viene trabajando con la persona a través de pruebas, a través de momentos malos que Dios permite que lleguen a nosotros con el objetivo de atraernos hacia Él, porque es cierto, hermano, ni en el 99.9% de los cristianos pasa igual, hermano. Es más, luego de ser cristiano, muchas veces si no nos pasa algo malo, nos olvidamos de Dios. Entonces, es así. Dios nos atrae hacia Él, nos atrae, sin que nosotros lo percibamos, hermano. Dios nos lleva a Cristo. Cuando usted llega a la iglesia, cuando usted confiesa a Cristo, no es porque en ese momento a usted le nació la fe. No es porque en ese momento usted hizo lo bueno. Es por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Dios que ya venía haciendo en ti. Aunque no nos demos cuenta, es así, hermano. Ya cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo, sí Señor, yo te seguiré, yo te seguiré hasta la muerte, yo perseveraré en ti, yo confío en ti, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor. Ya cuando nosotros tomamos esa resolución, que lo tomamos por fe, claro, pero ya es porque el Señor venía trabajando en nosotros, sin que nosotros lo percibiéramos, hermano. Pero ya cuando damos el paso, ya cuando nosotros damos el paso, es porque ya Dios ha obrado poderosamente en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo y ha quebrado nuestra resistencia, hermano. Por eso nadie puede venir a Cristo si el Padre que le envió no le trajere. Vamos a usar otro ejemplo también, porque sé que muchos hermanos en Cristo tienen la percepción de que ellos decidieron creer y creyeron, pero no es así. Ellos sí creyeron, pero porque Dios hizo todo lo que Él tenía que hacer en su poder y en su soberanía para que ellos creyeran. Así es. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Fíjense esto. Todo el mundo conoce este pasaje de la Escritura. Hasta los que no son cristianos lo conocen. Cuando el joven rico
llega y le dice a mi Señor Jesús qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y mi Señor Jesús dice, guarda los mandamientos. Y él se le pregunta, ¿cuáles? Bueno, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu Dios. Bueno, el joven, muy equivocadamente, porque hay que decirlo, le dice a Dios que él ha cumplido todo esto de su juventud. Entonces ya sabemos que el joven al final, ¿verdad?, rechazó a Cristo porque tenía mucho dinero. Pero lo importante es lo que dice mi Señor a lo último. Mi Señor Jesús le dice, más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Y fíjense lo que dice Pedro. Pedro dice, Señor, pero si esto es así, ¿quién se salvará? Para el hombre, dice mi Señor, la respuesta de mi Señor Jesús es clave. Para el hombre esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para el hombre, hermano, es imposible salvarse. Porque el hombre no puede venir a Dios, porque el hombre no quiere a Dios. Y por ende, para el hombre es imposible salvar. Mas para Dios todo es posible. Es muy importante, hermano, que sepamos y que estemos claros que la salvación es del Señor, hermanos, que no es porque yo haya sido mejor que los demás y haya decidido creer en el Señor. No, es porque mi Dios obró en mí con su poder omnipotente para que yo pudiera ver lo que antes no veía, para que yo pudiera amar lo que yo antes aborrecía, para que yo pudiera seguir a quien yo antes odiaba, hermano. Eso es lo que hace el Señor por nosotros. Él nos atrae con cuerdas de amor, Él nos lleva hacia el Hijo, nos empuja, nos fuerza a llegar al Hijo. Nosotros no lo percibimos, hermanos. Ciertamente el hombre no lo percibe en su momento, pero sí es así, porque nadie puede, por su voluntad, estando en su estado natural, escoger seguir a Dios, sino que Dios, en su soberanía, en su amor eterno por nosotros, Él ha establecido, ¿verdad?, digámoslo así, hermanos, para que entendamos, un conjunto de situaciones en nuestra vida que tarde o temprano Dios conoce esto, que cuando llegue el momento, este conjunto de situaciones establecidas y controladas por Dios de principio a fin nos van a llevar a Él. Ya cuando nosotros recibimos al Señor es porque el Señor ha venido trabajando en nosotros sin que nosotros ni siquiera lo percibamos. Pero una vez recibimos la palabra, hay ese cambio, esa bendición en nosotros, que nosotros ya estamos en capacidad de recibirle, que nosotros ya queremos que Él esté con nosotros, que nosotros ya queremos ir a Él, que nosotros ya podemos, porque Él ha quitado lo que nos estorbaba, hermano. O sea, ya Él ha venido trabajando en nosotros. Eso es lo que tenemos que estar claros. Por eso es que nadie puede, hermano. Por eso es que es por gracia la salvación. Si un hombre, hermanos y amigos, llamémoslo hombre X, pudiera salvarse a sí mismo sin la obra de Dios y de Cristo, en vano murió Cristo. Si Dios hubiera podido escoger a Dios desde el principio, hermano, en vano murió Cristo. Pero como nadie podía, porque por las razones que yo le di, estábamos muertos en delitos y pecados, como lo dice la palabra, que Dios nos amó de tal manera que aún estando muertos en Cristo, en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Por gracia soy salvo, dice la palabra, ¿verdad?, entre comillas. Entonces, estábamos muertos en delitos y pecados, éramos enemigos de Dios por naturaleza, estábamos esclavizados por el pecado, como le dice Dios a los fariseos, como le dice Cristo a los fariseos, perdón. En este estado,
obviamente no íbamos a poder ir a Dios, porque recuerdan que mi Señor Jesús también menciona lo del hombre fuerte. Dice, bueno, que sí, que parafraseando un poco el texto, él dice que si no viene un hombre más fuerte y ata al hombre fuerte, ¿verdad? Para poder sacarlo, él no puede. Entonces nosotros estábamos cautivos del hombre fuerte, que era el diablo. Pero después, gloria a Dios, vino un hombre más fuerte, el más fuerte de todos, y le dio una patada al diablo y se estableció él en nuestro corazón. Entonces, todo ese conjunto de cosas que no puedo detallar una por una porque estaría aquí 2 horas y media. Por todo ese cúmulo de cosas en contra que el hombre tiene por el pecado, por la caída, el hombre no puede venir a Cristo. A menos que Dios, con su poder omnipotente, en su soberanía y haciendo gala de su gracia y misericordia infinita, nos mueva a Cristo. Wow, gloria a Dios, porque yo sé, hermanos, que todos los que estamos en Cristo, estamos en Él por su pura misericordia, por su puro amor eterno, por su pura gracia, porque en cuanto abundó el pecado, que dice la palabra, sobreabundó la gracia, hermano. Amén. Entonces, fíjate lo que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, yo le resucitaré en el día postero. Y fíjense para qué, para qué quiere Dios llevarnos al Hijo. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios se interesa tanto en que nosotros estemos en el Hijo? Porque solamente en el Hijo hay salvación, porque solamente hay un nombre debajo del cielo por el cual el hombre puede ser salvo. Porque ¿cuál es el mayor regalo de Dios para nosotros? Conformarnos a la imagen de su unigénito Hijo, como dice Romanos 8, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Dios quiere que nosotros seamos idénticos, igualitos, gemelos. Los gemelos son igual, gemelos de Cristo. Que nosotros seamos iguales a Cristo, gemelos de Cristo. Esa es la bendición más grande que Dios tiene para todo su pueblo. Conformarnos a la imagen de su unigénito Hijo, para que, como está escrito, Él sea el primero entre muchos hermanos. ¿Ok? Entonces, ¿pero con qué objetivo quiere Dios hacer eso en nosotros? Con el objetivo de resucitarnos. Fíjense bien, yo lo resucitaré en el día postero. ¿Para qué? Para que estemos para siempre con Él. Gloria a Dios, hermano. Entonces, fíjense bien cuál es la voluntad de Dios. Dios, dice la palabra, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente. Dice la palabra que Dios es Dios celoso, ¿verdad? Y Él nos cela precisamente porque Él nos ama. Y como Él nos ama, es su voluntad que ninguno nos perdamos y que estemos para siempre con Él. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, esa voluntad es la que mi Señor Jesús va a llevar a cabo, y sin faltar ni uno solo. Entonces, fíjense bien, escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios, así todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Claro, escrito está por el profeta Isaías, creo, si mal no recuerdo, es el que dice que Dios les enseñará, que serán enseñados por el mismo Dios, que Él estará en medio de su pueblo y Él les enseñará. ¿De quién estaba hablando el profeta Isaías? De Cristo. ¿Quién? Dios estaba en Cristo. Dios era con Cristo, Dios estaba en Cristo. Entonces,
cuando escuchaban la voz del Hijo, escuchaban la voz del Padre. Entonces cuando escuchaban la voz del Padre, los que verdaderamente escuchaban la voz del Padre, ¿qué hacían? Venían a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando nosotros, ¿verdad?, somos ovejas de Dios, escuchamos la voz del buen pastor. ¿Y a quién vamos? A Cristo. Cuando, como estas personas de este contexto en particular que estamos hablando, ¿verdad?, no escuchaban la voz de Dios porque no veían a Dios en la faz de Jesucristo. Como ellos no escuchaban la voz de Dios, ellos no venían a Cristo. Ellos estaban buscando a Cristo, pero por razones equivocadas, como ya lo vimos. Pero ellos no eran de Cristo. Ellos no eran de Cristo. Y entonces ellos no buscaban a Cristo porque no escuchaban la voz de Dios, no escuchaban la palabra de Dios que salía de Cristo. Y ellos no venían. Pero no venían a Él porque no podían, tampoco, porque con todo ese cúmulo de cosas que no les dejaba, tenía que ser Dios obrando poderosamente en los corazones de ellos, atrayéndolos a Cristo. De otra forma, hermano, esta gente no iba a llegar, ¿ok? Y se cumplió lo que decía el profeta Isaías, lo que profetizó el profeta Isaías, que el mismo Dios les enseñaría. Claro que sí, Cristo estuvo enseñando por todo Israel. Ese fue el ministerio principal de mi Señor Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, predicar las buenas nuevas. Muchos fueron enseñados por el mismo Dios por medio de la boca del Hijo. Pero los que escucharon la voz de Dios por medio del Hijo fueron los que vinieron a Cristo. Esos fueron, hermanos. Y los que escucharon la voz de Cristo, de Dios por medio de Cristo, fueron los que Dios había sensibilizado, lo que Dios ya había preparado para que creyeran. Porque si Dios no hace la obra previamente en nuestros corazones, hermanos, nadie cree. Les pongo un ejemplo del día del poder del Señor. Eso está en los Salmos, si no recuerdo, tendría que buscarlo bien. Pero el día del poder del Señor es el día que el Señor decide soberanamente romper nuestras barreras, las barreras que nosotros le hemos puesto a Él. Y ya para terminar, podemos ilustrar eso con lo que le pasó al apóstol Pablo, a Saulo, ¿verdad? Saulo odiaba a Cristo, era perseguidor de la iglesia de Cristo. Estuvo presente cuando murió el primer mártir de la iglesia, el hermano Esteban. Y ciertamente su corazón estaba muy endurecido hacia Cristo, porque él pensaba que era un falso profeta por su ignorancia, ¿verdad? Pero el día que el Señor se le apareció camino a Damasco, hermano, el Señor le destruyó todas sus defensas, el Señor lo dejó sin defensa, y el Señor abrió su corazón y él creyó en él. Así de sencillo. No todo el mundo, claro, obviamente experimenta una conversión como la del apóstol Pablo. O sea, no todo el mundo ve a Cristo para volverse cristiano y para convertirse en creyente y para ser discípulo de Cristo, no. Pero sí es cierto, hermanos y amigos, que todo el mundo pasamos por muchas pruebas, por muchos procesos, por muchas cosas que aunque nosotros no lo veamos o percibamos, como lo vuelvo a repetir, perdón si estoy muy insistimos en esto, nos llevan poco a poco. Es como digámoslo así, como si Dios poco a poco nos estuviera empujando hacia Él. Esta es la palabra. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no les da hielo. Y entonces allí es que cuando ya Dios ha hecho todo esa obra en nosotros y nosotros oímos la palabra surge efecto y abre nuestro corazón y el Espíritu Santo comienza a obrar
y hay la regeneración, y hay la adopción, y hay el ser sellados por el Espíritu y todo eso. Entonces, hermanos, para concluir, ¿verdad? Sabemos que ciertamente esos israelitas estaban en ese momento, esos incrédulos, esos que siguieron a Jesús por razones equivocadas, ¿verdad? Los que no creyeron que Él era el pan del cielo, ¿verdad? Los que estaban murmurando de Él porque decían, no, este hijo de José y María y todas esas cosas. Esos hombres estaban siendo enseñados por Dios. Dios estaba hablando por la boca de su Hijo amado. Entonces ellos estaban siendo ministrados por Dios, enseñados por Dios. Pero los que escuchaban la voz de Dios, como dice la palabra, la voz de Dios por medio de Dios, como dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. Como ellos no eran ovejas de Cristo, ellos no estaban escuchando la voz del pastor. Ellos no lo estaban escuchando, ellos veían a Jesús y lo veían como el hijo de José y María, así mismo, como el hijo de José y María. Y esto es así, como no eran de Él, como no eran de Cristo, ellos no escuchaban la voz de Dios. Ellos no percibían la voz de Dios en la palabra de Cristo. Y por eso no iban a Él. Y por eso, bueno, sabemos que estaban muertos y delitos y pecados y en todo lo que ya mencioné antes. Pero esta es la cuestión. Todo el que aprendió del Padre viene a mí. Todo el que escucha la palabra de Dios y verdaderamente aprende de Él, sabe que Cristo es el Hijo de Dios, sabe que Cristo salió de Él. ¿Me entiendes? Como ellos no eran de Cristo, como ellos no habían aprendido de Dios a seguir al Hijo, ellos no lo iban a hacer. No lo iban a hacer por las razones que ya comentamos. Bueno, hermanos y amigos, espero que esta predicación sea de mucha bendición, hermanos. Entonces, hermanos y amigos, encomendémonos a Cristo, creamos en nuestro Señor Jesús, confiemos plenamente en Él, pongamos nuestra fe y nuestra esperanza de Él, creamos en Él como Dios quiere que creamos, porque Él es el único que nos lleva al Padre. Porque Él es el único que nos lleva al Padre y el Padre es el único que nos lleva al Hijo. Entonces, confiemos en Dios, pidámosle que rompa nuestras defensas, nuestro duro corazón y nos lleve con lazos de amor hacia el Hijo, para que el Hijo también en su gracia y en su bondad nos manifieste al Padre. Porque todo el que el Padre me da viene a mí, y al que viene a Él no lo echa fuera, porque esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me dé yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postero. Hermanos y amigos, tengamos la seguridad, la certeza, la convicción, la determinación que si habemos sido enviados, atraídos al Hijo, llevados al Hijo por el Padre, no podemos perdernos, hermanos, porque Él no echa a nadie fuera, hermanos. No podemos perdernos porque es la voluntad de Dios que el Hijo no nos pierda, hermanos. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos haga creer en el Hijo, hermanos, que nos quebrante, nos vuelva a hacer si es necesario, que pese a que todas las situaciones que podamos vivir sean usadas por Dios como ya lo ha hecho para llevar a Cristo a muchos, hermanos, porque esa es la única forma que el hombre tiene para llegar a Cristo, que el Padre que lo envió lo traiga hacia Él, lo lleve hacia Él. Dios lo bendiga, hermanos. Amén y amén.